La clase de hoy se titula, mis hermanos, Magnificando a Cristo en el dolor y en la muerte. Quiero recordar que el material que estamos usando para este curso fue suministrado por el pastor Romney Fallas de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos, para aquellos que no la conocen. Es un material que está basado en dos libros, un libro del pastor John Piper titulado No desperdicies tu vida y un libro de David Platt llamado Radical. Hemos tomado algunos pequeños extractos de esos libros para armar un poco el trabajo de nuestras clases. Entonces hoy vamos a estar viendo magnificando a Cristo en el dolor y en la muerte. Quiero recordarles, mis hermanos, nuestra clase de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de nuestro propósito en esta tierra. Hablábamos que nuestro propósito era glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y hemos aprendido que el glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre no son dos caminos diferentes, son un solo camino. Entre más estemos satisfechos en Dios, Él es más glorificado. Hay una unión entre la gloria de Dios y el deleite del creyente en Dios. No podemos divorciar por ninguna razón esas verdades. Pero nosotros también hablamos en la clase pasada que el hombre en su condición natural está totalmente imposibilitado para cumplir este propósito, que es el de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, debido al pecado. El hombre se encuentra en una condición sin Cristo deprimente. La Biblia declara, no nosotros, la palabra de Dios dice que los hombres sin Cristo se encuentran sin vida espiritual. También la Biblia nos enseña que los hombres sin Cristo son ciegos espirituales. No pueden ver a menos que la luz del Evangelio les resplandezca. La Biblia también dice que no podemos oír, somos sordos espirituales. Y uno de los eventos más claros en los Evangelios es cuando Cristo usa las parábolas. De hecho, brevemente les digo que las parábolas fueron dadas para juicio realmente. Contenían un poco de misericordia o misericordia también. ¿Por qué podemos pensar eso? Porque el hecho de que Dios ocultara verdades a los incrédulos también muestra un poco de gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el castigo y los azotes en el infierno será según el conocimiento y las oportunidades que haya tenido cada uno en la tierra. O sea que si el Señor aún esos mensajes dados en parábolas los hubiese dado para entendimiento de los incrédulos, eso hubiese acarreado para ellos mayor condenación. Así que las parábolas tienen un poco de juicio y gracia, misericordia también. Pero el punto ¿cuál es acá? Que sin Cristo somos sordos espirituales. No tenemos vida. Por lo tanto, el hecho de que nosotros podamos escuchar, ver y tener vida espiritual se debe únicamente a la obra de Dios. Que de hecho son las palabras del profeta en el Antiguo Testamento, cuando proclama con claridad que la salvación es de Jehová. Y eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Es lo que los reformadores llamaron soli deo gloria. Solo a Dios la gloria, pero la gloria en qué? La salvación. En todo, pero se estaban refiriendo específicamente allí a la salvación. ¿Pero por qué? Porque es una obra de Dios. Y nosotros vimos también que esa vida plena, esa vida eterna, se halla únicamente en Cristo. No hay otro medio en lo que nosotros podamos hallar esa vida eterna, únicamente en Jesús. De hecho, nos preguntábamos cómo Jesús le podía dar gloria al Padre. ¿Y cuál era la respuesta? Dándonos vida eterna. Era una de las maneras en la que Dios era glorificado, donde Jesús le dice, Padre, glorifícate y también glorifícame aquí. Entonces, nosotros vimos todas estas verdades en la clase anterior, donde veíamos que Cristo es la gloria de Dios. Cristo es lo más precioso entre todo cielo y tierra. Él es nuestra salvación. Él es la gloria de Dios. Y nosotros de nuevo recalcábamos lo que acabo de decir, que nuestro fin es glorificar a Dios. Y nosotros debemos conducirnos constantemente hacia ese fin, tener como meta ese fin. Si no lo hacemos una meta en nuestra vida, va a ser muy difícil que lo llevemos a cabo. Pero, ¿cómo llevamos a cabo este fin último de glorificar a Dios? Cuando nosotros corremos o nos esforzamos diariamente por tratar de cumplir este fin último, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, se corre un peligro. Así es.
Porque nosotros luchamos constantemente para buscar la manera de glorificar a Dios. Y más cuando tenemos muy en claro que ese es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre no es casarse. El fin principal del hombre no es ni siquiera evangelizar. Todas esas cosas las pueden hacer sin glorificar a Dios. El fin del hombre principal ni siquiera es cantar. Se puede cantar sin glorificar a Dios. El fin principal del hombre ni siquiera es tocar un instrumento en la iglesia. Hay personas que tocan instrumento en la iglesia y no lo hacen de una manera que glorifica a Dios. El fin principal del hombre es la gloria de Dios. Para eso es que nosotros debemos desvivirnos y desgastar todas nuestras energías. Glorificar a Dios. Pero camino hacia esa meta de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, nosotros, con tal de llegar y cumplir esa meta, podemos intentar hacernos una lista de muchas cosas que pudiéramos hacer para glorificar a Dios. Y cuando empezamos a hacer ese tipo de listas, nosotros corremos el riesgo de caer en el legalismo, que como hemos dicho es tratar de alcanzar el favor de Dios a través de nuestras obras. No, nosotros ya contamos con el favor de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra preciosa, eterna y poderosa que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí también. Pero ¿cuál es el punto aquí? Caminando hacia esa meta de glorificar a Dios, podemos caer en ese peligro de hacernos una lista de actividades o de cosas de hacer y podemos caer en el legalismo. ¿Y qué nos va a pasar cuando hagamos esa lista? ¿Qué es lo que le pasa a muchos creyentes? Si la cumplen, caen en el orgullo. Caen en ese orgullo, en el síndrome fariseico de que yo soy más piadoso que los demás y ojalá que los demás estuvieran en mi nivel espiritual. Si supiera cómo yo he crecido, ¿y quién lo dice? Yo mismo, yo mismo. Esa persona legalista vive haciéndose reglas y él vive feliz en el día cuando cumple esas reglas. Wow, hoy estoy feliz, pastor. ¿Por qué? Cuéntame. Oré mucho tiempo, leí mi Biblia, me estoy leyendo un libro y en el almuerzo mientras comía escuchaba un sermón. Llegué pero con fuego acá. Y cumple reglas, cuando las cumple, orgullo. Fariseos. Pero ¿qué pasa cuando no la cumple? Cuando esa lista de reglas que se hace falla en una de ellas o en todas en el día o en la semana, cae en la desesperanza. Esas son las dos cosas que vemos en la iglesia del Señor. El típico legalista que se hace las reglas y su gozo no depende de la obra de Cristo, su gozo depende de sus reglas. ¿Se acuerdan de los platillos que hablábamos la vez pasada? El hombre de los platillos y él está feliz, pero se cae un platillo y tristeza. Bueno, así le sucede a muchos. En ese camino, en glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, están los que se hacen las reglas y viven brincando de un pie cuando las cumplen y caen en el orgullo. Su gozo no depende, repito, de lo que Cristo hizo en la cruz. Su gozo no depende que en la cruz del Calvario esa sangre derramada fue por sus pecados. Su gozo no depende de que de la tumba de Cristo se encuentre vacía, no depende de eso. Su gozo no depende de que Cristo esté sentado a la diestra de Dios intercediendo por él. Su gozo depende de sus reglas. ¿Lo hice bien? No. Orgullo. Pero están los otros que batallan por cumplirla y muchas veces el estándar que se colocan es el de ese hermano que es supuestamente piadoso. Si Spurgeon se podía leer 3 libros en un día, yo también. Déjame decirte que tú no eres Spurgeon. Dios a cada uno nos ha dado dones de manera diferente, etc. Pero corren esos hermanos que cuando no cumplen esas reglas caen en la desesperanza. Parece que olvidan que Cristo ya pagó, aún por esa negligencia. Entonces, hermanos, la Escritura nos enseña el orden adecuado de cómo deben suceder las cosas. Porque habéis sido comprados por precio, redimido. Entonces glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Pero esto se debe, este impulso, a la obra que Él ya ha hecho en ti.
y que hace en ti. Porque Dios nunca ha abandonado su pueblo, ni siquiera cuando Cristo asciende a los cielos abandona a su pueblo. Nos deja la tercera persona de la Trinidad, que hace morada en nosotros, que es Dios en espíritu, porque en nosotros mora Dios, entonces en ese sentido, y no nos ha dejado solo. Dice que perfecciona una obra en nosotros, dice que nos santifica, dice que pone en nosotros el querer y el hacer, que nos guía a toda verdad, etcétera, etcétera. Estamos en buena compañía. Entonces, mis hermanos, ese debería ser el orden para nosotros. Y nosotros estamos llamados por las Escrituras a vivir para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo podemos entender glorificar a Dios? ¿Con qué? ¿Con un telescopio o con un microscopio? Así es, mis hermanos, así es. El microscopio lo que hace algo pequeño, que lo veamos grande, pero esto es totalmente contrario. Dios es majestuoso, Él es el todo, Él es... Cuando vemos a la creación, no solo nos asombramos de las estrellas y de los colores del universo, no, nos debemos asombrar, es el Dios que está detrás de todo eso. Algunos piensan que la muerte puede ser un obstáculo para llevar a cabo sus metas como esta. Algunos piensan que puede ser una oportunidad para llevar a cabo nuestras metas. Yo quiero decirle, mis hermanos, que vivir para magnificar a Cristo es costoso. Es algo costoso. Sufrir con Jesús en el camino del Calvario del amor no es simplemente el resultado de magnificar a Cristo. Es también el medio para magnificar a Cristo. Nosotros exaltamos al Señor cuando estamos tan satisfechos en Él que podemos dejar que todo bien y toda propiedad desaparezcan, incluido esta vida mortal. Nosotros podemos aprender a sufrir por causa del amor. La belleza de Cristo brilla con mayor intensidad cuando se atesora por encima de la salud, la riqueza y la vida misma. Cuando Cristo se atesora más que estas cosas, Cristo brilla como debe brillar. Pero solo eso, cuando se atesora por encima de las riquezas, de la salud y por encima de la vida misma. Es allí cuando la belleza de Cristo brilla para nosotros. Hermanos, ¿es nuestro sueño una vida familiar? ¿Una buena familia? ¿Tener una buena familia? De seguro que sí. ¿Es nuestro sueño tener un vehículo que nunca nos cause problemas? De seguro que sí. ¿Amenaza la muerte tu meta superior en la vida, las metas que te has trazado? ¿Sientes que la muerte amenaza para que tú puedas cumplir esas cosas? Dietrich Bonhoeffer escribió lo siguiente: la cruz no es el final terrible de una vida feliz y temerosa de Dios. Repito, la cruz no es el final terrible de una vida feliz y temerosa de Dios, sino el comienzo de nuestra comunión con Cristo. Cuando Cristo llama, pide que nos acerquemos a Él y muramos. Eso hace Cristo. Cuando nos acercamos a Él, Él dice: acérquense a mí y mueran a sí mismos. Mueran a sí mismos. Y nosotros podemos ver eso en la vida de un hombre que realmente, cuando leemos el Nuevo Testamento, cautiva nuestras vidas. Un hombre quien no se iguala con nuestro Salvador Jesús de ninguna manera, pero que definitivamente fue un hombre usado grandemente por Dios y ha de ser de ejemplo para muchos. Y ese es el apóstol Pablo. Y quiero que me acompañen a la segunda carta de Pablo a los Corintios, por favor. Vamos a estar leyendo el capítulo 12. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer específicamente el versículo 9. Mira las palabras que expresa Pablo luego de pedirle al Señor que quite de él aquel aguijón que le atormentaba. Y me ha dicho, esta es la respuesta del Señor a sus oraciones incesantes: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona, mira cuándo, en la debilidad. Por tanto, ¿vieron esa palabra allí?
O sea, debido a lo que él me acaba de decir, que su gracia, su poder se perfecciona en mi debilidad. Dice Pablo, por tanto, entonces, de buena gana, no dejen de subrayar este tipo de palabras cuando lean la Biblia. De buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien. En lugar de estar haciendo esto, voy a hacer aquello. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Vieron eso tan profundo, pero tan simple y tan hermoso a la vez? Solo un versículo transmite verdades tan intensas para nosotros. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, entonces, bueno, me voy a gozar de buena gana en mis debilidades para que repose en mí, dice Pablo, el poder de Cristo. Yo voy a descansar en su poder. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 19 al 20. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. Miren las palabras de Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Verso 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Miren las cosas que para Pablo terminan siendo importantes. Descansar en el poder de Dios y en la gracia de Dios, y el gozo de sus propios hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Vamos un poco atrás. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 10. Miren las palabras que expresa este hombre. No son suficientes las que acabamos de leer, sino que miren lo que llega a expresar este hombre. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 10, dice la palabra: como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Tú puedes ver estas palabras aquí? Vemos como antónimos acá. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Qué hermoso eso, ¿verdad? Hermanos, el camino al Calvario cuesta y duele, pero también trae gozo. También trae gozo. Cuando aceptamos con gozo el costo de seguir a Cristo, su valor resplandece en el mundo. El costo se convierte, que es lo que podemos ver en las palabras de Pablo. El costo se convierte en el medio para hacer que Cristo se vea grandioso. ¿Ven eso? Pablo, aún en los momentos más duros y más difíciles, eran los momentos más apropiados. Se convirtieron ese costo de dolor, de cárceles, de hambre, se convirtió en el medio para hacer que Cristo se viera grandioso. ¿Cómo? Cuando este hombre vive y expresa estas palabras. Cuando yo escucho decir estas palabras de Pablo, yo solo puedo ver el Dios tan grande y el Salvador tan grande que tiene Pablo, que lo ayuda a expresar estas palabras. Es lo que puedo ver detrás de esto. Por eso, cuando en medio del costo, del sufrimiento, ese yo debo verlo como el medio para convertir a Cristo, o para hacer que Cristo se vea grandioso. Grandioso. Pablo tenía, hermanos, una única pasión en la vida,
Y esa única pasión era lo que lo hacía expresar palabras como esta, y aún en los días más oscuros decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y esa única pasión en la vida de Pablo era no conocer a nada sino a Cristo, y a Cristo crucificado, y gloriarse en la cruz de Cristo. Eso era lo que hacía que Pablo viera a lo demás como basura. Eso, que es lo que le expresa en Filipenses capítulo 4, que dice que todo lo tenía por basura por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Era el estar enfocado, apasionado hacia eso, lo que le permitía ver lo demás como basura. Era eso lo que al apóstol Pablo lo hacía ver las cárceles y sus sufrimientos de otra manera. Más bien veía eso como la oportunidad de que los hombres vieran a Cristo como grandioso. Por eso él llega a decir, morir es ganancia. Acompáñenme a Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fíjese el fin de Pablo, magnificar a Cristo. Y dice en el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ese es el pasaje emblema del cristianismo. Y la pregunta que nos hacemos cuando escuchamos a este hombre expresar estas palabras es, ¿cómo honramos a Cristo con la muerte? ¿Han pensado alguna vez eso? Yo me lo he preguntado. ¿Cómo puedo honrar a Cristo en la muerte? ¿Cómo? Hermanos, Cristo nos ha llamado a nosotros a vivir y a morir para su gloria. No solamente a vivir para su gloria. Cristo también nos ha llamado a morir para su gloria. ¿Entendemos eso? Vivir y morir para su gloria. Bien decía un siervo del Señor, que si nosotros sabemos cómo morir bien, sabremos cómo vivir bien. Me encantó eso. Y este texto de Pablo nos muestra ambas cosas. Que si nosotros aprendemos a morir bien, aprenderemos a vivir bien. Miren lo que dice en la parte B del versículo 20. Dice Pablo, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, si nosotros no exaltamos mucho a Cristo en nuestra vida, la estamos desperdiciando. Cada minuto, cada día, que no estamos magnificando a Cristo, que no estamos exaltando a Cristo, estamos desperdiciando nuestra vida. Mis hermanos, nosotros existimos en esta tierra para hacer que Cristo se vea en el mundo como lo que es en realidad, magnificante. Nosotros debemos vivir en este mundo para que Cristo luzca de esta manera como lo que Él es, magnificante, grande. Nosotros no podemos vivir en este mundo para minimizar esa realidad, sino para maximizar esa realidad. ¿Cuál? De que Cristo es grande, magnificante, hermoso. Nosotros existimos en este mundo para eso. Para que Cristo se vea en este mundo caído como lo que es, magnificante, no lo olvides. Por lo tanto, mis hermanos, si nuestra vida y nuestra muerte no muestran el valor y la belleza de Jesús, la desperdiciamos. Por eso es que Pablo dice, ya sea en la vida o ya sea en la muerte, su objetivo era que Cristo fuese magnificado.
¿Es ese tu objetivo en tu día a día? ¿Así luce tu vida? ¿Tu vida luce como Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21? ¿Así luce tu vida, mi hermano, mi hermana que está presente aquí? Porque ese era el objetivo de Pablo, y la Biblia dice que ese debe ser el objetivo, la meta de todo verdadero cristiano. Por eso Pablo dice, sea cual sea, mi objetivo es que Cristo sea magnificado. Por eso lo demás me da igual. Todo lo tengo por basura, por Cristo. Hermanos, miramos verdades como estas en la Biblia, miramos el plan de redención y podemos ver cómo Dios nos ama. Y a pesar de eso nos preguntamos, ¿cómo ese Dios que nos ama puede permitir el sufrimiento en nuestras vidas? Pero el hecho de que Dios nos ame no significa que hará nuestras vidas más llevaderas. Amarnos para Dios y amarnos bíblicamente significa capacitarnos para gozarnos en Él sin importar el costo, lo que Él tenga que hacer para que podamos gozarnos en Él. Y créanme, los sufrimientos son uno de los medios más hermosos que Dios usa para darnos cuenta de las consecuencias de este mundo caído y para aborrecer lo que está en ese mundo y para que nos gocemos en Él. Así que aún las pruebas más duras y que produzcan más llantos en el creyente son esas pruebas las que a Dios les ha placido usar, mis hermanos, para capacitarnos para que tú y yo nos gocemos en Él. Y Dios dice, si el costo que yo tengo que hacer o que va a implicar este sufrimiento en la vida de ella o de él para que se goce en mí, no me importa. Pero te vas a gozar en mí. Pablo decía, todo lo tengo por basura. Por Cristo. ¿Qué aman ustedes realmente? ¿Qué es lo que más aman ustedes realmente? Porque lo que cada uno ama determina lo que le avergüenza. ¿Escucharon eso? Lo que cada uno ama determina lo que le avergüenza. ¿Y qué es vergüenza? Es ese horrible sentimiento de culpa o fracaso que sentimos cuando no llegamos a cumplir las expectativas de las personas que apreciamos mucho. Eso es vergüenza. Cuando esas expectativas no se llenan, cuando no tenemos el aplauso, una respuesta positiva, nosotros sentimos vergüenza. Por eso les decía, ¿qué aman ustedes? Porque lo que cada uno ama determina lo que le avergüenza. ¿Y qué es lo opuesto entonces a la vergüenza? Recibir honor. Recibir honor. Eso es lo opuesto. Si a mí me avergüenza cuando no recibo honor o un cumplido, entonces no ser avergonzado es recibir honor. Pero ¿saben qué? Para Pablo, lo opuesto de sentir vergüenza no es recibir honor. Para Pablo lo opuesto a la vergüenza es que Cristo reciba honor a través de él. Pablo no es el centro. Mire lo que dice en Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada, mira la palabra que usa Pablo, de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Recuerden, lo que cada uno ama determina lo que le avergüenza. Si uno ama que los hombres nos hagan sentir importantes, uno estará avergonzado cuando no lo hacen, ¿cierto? Si eso es lo que a mí me gusta, que me hagan sentir el centro de la fiesta, el anfitrión, cuando no lo hagan yo me voy a sentir así. Pero si uno ama que los hombres, y escuchen bien esto todos,
Si uno ama que los hombres den la importancia a Cristo, entonces uno se avergonzará cuando Él es menospreciado por nuestra causa. ¿Ven cómo cambia el panorama? El centro ya no eres tú, es Él. Repito, si uno ama que los hombres den la importancia a Cristo, entonces uno se avergonzará cuando Cristo es menospreciado por nuestra causa. Hermanos, si Pablo amaba a Cristo más que ninguna otra cosa o persona, Cristo era el todo para el apóstol Pablo. Y todo lo hacía no para Pablo recibir honor, sino para que a través de él, Cristo recibiera honor. ¿Ven la conexión entre el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Él se avergonzaba cuando Cristo era menospreciado por su causa, si lo era. Filipenses capítulo 3. Versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las cuales he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, sea lo que fuese que valoremos enormemente, que atesoremos por su belleza, poder o singularidad, nosotros queremos que los demás presten atención a eso y que puedan sentir el mismo gozo que nosotros tenemos al verlo. ¿No les ha pasado cuando ustedes adquieren algo que para ustedes es de gran valor? Ustedes quieren que los demás vean eso. Y no solo eso, que los demás se sorprendan como tú estás sorprendido de eso que posees. A veces hay personas que hacen algo y llegan ya con la sonrisa. Mira, ¿qué te parece? Y ves la emoción en su cara, pero la persona toma lo que aquella le muestra y sencillamente, está bien. ¿Qué es lo que tú dices? Estás envidioso. Porque tú no lo tienes, etc. Pero cuando nosotros tenemos algo, lo que sea, ponle el nombre que tú quieras, y tú sabes que ese algo tiene cualidades buenas, se destaca por su belleza, se destaca por su poder o su singularidad, tú quieres que los demás se le presten atención a eso y sientan el mismo gozo que tú sientes por tenerlo. Por eso el objetivo del apóstol Pablo era que Cristo fuera magnificado. Porque Cristo tenía valor infinito para Pablo. Y por eso anhelaba que otros pudieran ver y saborear ese valor. Esto es magnificar a Cristo, mis hermanos. Mostrar la magnitud de su valor. Mostrar la magnitud de su valor. ¿Qué tan precioso para ti es Cristo? ¿Qué tan poderoso para ti es Cristo? ¿Qué tan magnífico es para ti Cristo? ¿Te sientes gozo de tener a Cristo como tu Salvador? ¿Y por qué no haces que los demás vean eso mismo? O experimenten ese gozo que tú experimentas en tener a Cristo. ¿Por qué te cuesta tanto proclamar las buenas nuevas de salvación? ¿No dijiste amén? La idea es que estamos tan satisfechos en Dios que renunciamos a las riquezas y lo llamamos ganancia a Él. Lo que el mundo llama ganancia y tesoro, los cristianos lo llaman pérdida. Y lo que el mundo rechaza y llama como algo mínimo e insignificante, nosotros le llamamos ganancia.
y solo pueden entender lo que acabo de decir aquellos que profesan fe en Cristo y ven a Cristo como su mayor tesoro. Si Cristo no es tu mayor tesoro, lo que acabo de decir no es para ti. Y si Cristo es tu mayor tesoro, la perla de gran precio para ti, tú desearás como esos objetos que acabo de mencionar, los cuales son temporales e inservibles a su tiempo, pero tú tienes algo más precioso que eso, que es Jesús. Y si Él es precioso para ti, tú quieres que los demás al verlo se gocen como tú te gozas en tener a Cristo. Solo si Él es precioso para ti. Si no lo es, eso no va a pasar contigo. Si Cristo es precioso para ti, tú querrás que los demás conozcan a Cristo y que se gocen en Cristo como tú te gozas. Si no, no. De hecho, deberías estarte analizando, porque si no estás haciendo que los demás vean a Jesús y que se gocen en Jesús, es sencillamente porque tú no amas a Jesús. Para ti Jesús no es un tesoro, para ti Jesús no es lo más preciado. Hermanos, Dios muestra su gozo en dar sus regalos, no en guardarlos para sí mismo, en darlos. Si hay algo preciado y hermoso que Dios nos ha dado, es a su Hijo, a nuestro buen y precioso Redentor. Hermoso es Jesús. Y Dios nos ha dado ese precioso regalo. Nuestro buen Dios es dadivoso. Hermanos, yo sé que es bueno trabajar y tener, pero es mucho mejor trabajar para dar. Y ese ejemplo no lo tenemos en los hombres, y no de nuestro Dios, quien nos dio lo más precioso, quien no escatimó a su propio Hijo. ¿Escuchaste eso? Dios nos dio a su Hijo. Y creo que se repite tanto esta frase que le perdemos el sentido de lo hermosa y lo profunda que es esta verdad. El Rey del universo nos da a su Hijo. Nos los dio. Y no solo eso, su Hijo vive el cruel dolor en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y no solo eso, su Hijo nos deja su Espíritu Santo para que guíe a hombres y mujeres torpes como nosotros. Y no solo eso, nos ha preparado morada en los cielos. Y no solo eso, es paciente y misericordioso con nosotros. ¿Se dan cuenta cuántos regalos? Y no es que eran varios regalos. Es que con un solo regalo vino todo incluido. Jesús. Es bueno trabajar y tener, pero es mucho mejor trabajar para dar. Ese es el ejemplo de nuestro Dios. Hermanos, ¿dónde está tu tesoro? Porque dice la Biblia que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué es lo que más te apasiona? A ver, ¿cómo nosotros identificamos algo que nos apasiona? ¿Le dedicamos tiempo, energías, recursos, etcétera? Nosotros decimos, ¿eso te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál respuesta habrás escogido? ¿Qué vino a tu mente? Hermanos, la muerte revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabían eso? La muerte es temible hasta el punto de que amenaza con robarnos aquello que más atesoramos. Cuando la muerte parece llegar o escuchamos noticias constantes de muertes, entramos en pánico
Y a veces presiento que no es por lo doloroso que pueda resultar ese momento, sino por, ¿y mis hijos? ¿Y mi esposa? ¿Y mi esposo? ¿Y mi sueño de ser un empresario? ¿Y mi sueño de ser esto? Parece que la muerte llegara a robarnos aquello que atesoramos. Y parece ser esa la razón por la cual tememos mucho a la muerte o queremos que no se acerque a nosotros. ¿Y saben por qué? Cuando hablamos de la muerte pensamos en todas estas cosas materiales todas. Porque es lo que atesoramos. Y como la muerte se llevará lo que atesoramos, por eso es tan temible para nosotros. Pero lo que Pablo más atesoraba era a Cristo. Y su objetivo era magnificarlo. Por eso Pablo no veía la muerte como la frustración de ese objetivo, sino como ocasión de su logro. ¿Se dan cuenta? Nosotros vemos la muerte como algo que frustrará nuestros planes, porque lo que atesoramos son esos planes. Y la muerte parece frustrar nuestros planes. Pero como para Pablo su mayor tesoro era Jesucristo, él veía más bien la muerte como, no como el objetivo, sino como la ocasión para terminar de lograr eso. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y tú dices, Pablo, pero yo no puedo decir eso. Claro, porque para ti Cristo no es lo más precioso. Tú has atesorado muchas cosas, legítimas, muchas de ellas en un sentido, pero quien debe ser más precioso que ellas es Jesús. Y como atesoras otras cosas más que a Jesús, por eso temes que venga la muerte, porque ella te va a robar todos tus planes, proyectos y seres queridos. Pero como para el apóstol lo más preciado era Jesús, él decía que venga la muerte, este es el momento para culminar mi propósito de glorificar a Dios. Y él decía, la muerte no me va a robar mi mayor tesoro, sino que me va a ayudar a gozar más de él. ¿Se dan cuenta la diferencia? Huir de la muerte, mis hermanos, es la ruta más corta hacia una vida desperdiciada. Pablo nos da un resumen de cómo él espera que Cristo sea magnificado en su vida y en su muerte. Miremos ese resumen en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es como si Pablo dijera que la gracia del Señor será el todo para poder cumplir esto. Él dice, si Dios me ha salvado, me mostró su gracia para levantarme de entre los muertos, ¿dará también la gracia para vivir en esta vida para su gloria? ¿O creen que no? La gracia del Señor no solo nos acompaña desde el momento que nos salvó, sino que nos acompañará siempre. Dios dará la gracia para que en nuestra muerte podamos darle la gloria a Dios. Cristo será alabado en mi muerte, sí, en mi muerte. Él es apreciado por encima de la vida. ¿Vieron eso? La manera en la que Cristo será alabado en mi muerte es solo si Él es más precioso que mi propia vida. Así sí. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurre esto tan grandioso? Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Miren esto, es como que teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, ¿ven las palabras de este hombre? Yo me imagino a los hermanos en Filipenses leyendo esto. ¿What?
Porque deseo, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y hermano, esta palabra, lo cual es muchísimo mejor. Eso es lo que hace la muerte. Eso es lo que hace la muerte. Nos lleva a una mayor intimidad con Cristo. Eso es lo que hace la muerte. Por eso para el cristiano la muerte no es una pesadilla. ¿Se dan cuenta? Nos lleva a una mayor intimidad con Cristo la muerte. Por eso Pablo decía, porque morir es muchísimo mejor. Hermanos, partimos y estamos con Cristo, y eso, dice Pablo, es ganancia. Pero si para ti Cristo no es un verdadero tesoro, para ti realmente la muerte no será ganancia. Porque luego en la muerte estaremos con Él, gozaremos con Él, nos deleitaremos en Él. Pero solo verás la muerte como ganancia si Cristo para ti es el todo. Hermanos, cuando sentimos la muerte de esta manera, dice Pablo, es magnificar a Cristo en la muerte. Eso es muchísimo mejor que vivir aquí. La pregunta es, ¿de verdad? ¿Mejor que enamorarse? ¿Mejor que tener hijos? ¿Mejor que ser un buen empresario? ¿Mejor que tener éxito profesional? ¿Mejor que retirarse y disfrutar de los nietos? Y Pablo dice, sí, 1000 veces mejor. 1000 veces mejor. Hermanos, la esencia de alabar a Cristo está en apreciarlo. Cristo será alabado en mi muerte si con mi muerte lo aprecio más que a la vida. Mateo 10:37. Mateo 10:37. Son palabras de Jesús y dice, el que ama a padre o madre más que a mí. Noten la palabra más que a mí. Ese es el centro de ese verso, más que a mí. Cristo no nos está mandando a menospreciar a nuestros padres. Él dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Él debe ser más precioso que tu cónyuge, que tu negocio. Ponle el nombre que quieras. Y así la muerte para ti será ganancia. Pero también debo decirles que la vida cristiana en esta tierra incluye muchas muertes. Así es. Primera a los Corintios 15:31. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 31. Primera a los Corintios 15:31 dice el apóstol, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, Hermanos, si me refiero a morir a la comodidad, me refiero a morir a la seguridad, me refiero a morir a la reputación, me refiero a morir al ego, me refiero a morir a la salud, me refiero a morir a la riqueza, me refiero a morir a la familia, me refiero a morir a los amigos, a la patria. Mis hermanos, todo esto puede sernos quitado en cualquier momento del camino de la obediencia a Cristo. Morir cada día y tomar nuestra cruz es abrazar con pasión esta vida de pérdidas en nombre de Jesús y contarlo como ganancia. Pérdida, dice Pablo. Yo persigo algo más glorioso. Miren 1 Timoteo 6:17. 1 Timoteo 6:17. Dice la palabra de Dios, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, y miren esto, las cuales son ¿qué? Inciertas, sino que pongan la mirada en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, y miren esto, para que las disfrutemos, para su gloria.
Por último, quisiera dejar en sus mentes otra verdad. Y es que hay más gloria de Dios en el sufrimiento que en el escape para salvarnos del sufrimiento. ¿Vieron eso? Hay más gloria de Dios en el sufrimiento que tratando de escapar del sufrimiento. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice Pablo en la segunda carta: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva ¿qué? De día en día. Verso 17. Porque esta ¿qué? Leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Analicemos las palabras que usa Pablo. Versículo 17. Él usa más adelante, dice, porque esta leve tribulación ¿qué? Momentánea, mis hermanos. Se refiere aquí Pablo a la duración de nuestra vida en comparación con la eternidad. Y usa otra palabra al principio, ¿verdad? Dice, porque esta ¿qué? Leve, leve. Se refiere al sufrimiento y a la muerte en comparación con el peso del gozo eterno en la presencia de Dios. Esto es lo que ganamos si nos aferramos a Cristo. Esto es lo que ganamos si nos aferramos a Jesús. Esta verdad. Porque el hombre que las expresó, un hombre caído y débil como tú y como yo, lo que hacía la diferencia en la vida de Pablo era su pasión por Jesús. Hermanos, oremos para que nos sean mostradas formas prácticas en las cuales podemos ministrar a nuestro prójimo de tal manera que ellos se gloríen solo en la cruz. Que si Cristo es verdaderamente precioso y glorioso para nosotros, nosotros queramos mostrar ese precioso Jesús a los otros y que ellos se gocen en Él como nosotros nos gozamos en Jesús. Abre tu boca y predica la buena nueva. Que con tu vida diaria, como ves los problemas, la crisis en nuestro país, las dificultades constantes, la lucha con tus propios pecados. A veces creemos que la mayor dificultad que tenemos es la economía. Tienes un remanente de pecado dentro de ti, que a ese debes ponerle atención. Y que los hombres al ver nuestra vida magnifiquen al Salvador. Porque ellos pueden ver en nuestra vida, aún en los momentos más duros como Pablo, entristecidos, mas siempre gozosos. Y eso, mis hermanos, muestra a los hombres que en tu vida Cristo es más precioso que todo. Por eso se puede estar cayendo el mundo y tú sigues clamando y gozoso en Él. Pero si Cristo no es precioso para ti. Hermanos, gloriarse en la cruz es cargarla. Es ver la muerte como una oportunidad más para glorificar al Padre. Si tus tesoros son todas aquellas cosas temporales de este mundo, incluyendo tu familia, temerás a la muerte porque ella va a frustrar todos tus planes y deseos. Pero si lo más preciado para ti es Jesús, verás la muerte más bien como el momento para culminar ese propósito, su gloria. Y de esa manera podemos magnificar a Cristo en el dolor y en el sufrimiento. Toma tu cruz y sigue a Jesús. La vida es Cristo y la muerte es ganancia. La vida en cualquier otro camino es una vida desperdiciada. Pero como les he dicho antes, si para ustedes el vivir es Cristo, el vivir no es Cristo, el morir nunca será ganancia. Nunca. Será un solo momento temible en el calendario que no sabemos cuándo llegará. Pero si Cristo es nuestra mayor pasión, diremos como Pablo, y morir es muchísimo mejor. Pero solo si Cristo es tu mayor pasión. Por eso ruégale a nuestro buen Dios que haga de ti
de tu corazón, de que Cristo sea tu mayor y única pasión. Y de esa manera, aún en medio del dolor y en la muerte, lo verás más bien como un momento de magnificarlo y engrandecerlo. Pero solo si Cristo es tu mayor pasión. Por eso roguémosle, porque Él dice en su palabra, pedid y se os dará. Pidámosle al Señor que nos ayude a que Cristo sea nuestra mayor pasión. Oremos.